Está atacando el cuadro, viene por el costado derecho, levanta de cerca el golpe de cabeza, el remate al marco y se perdió a la raya final. Línea de Gol, el podcast deportivo del colombiano. Un cordial saludo a todas las audiencias de Línea de Gol que como todas las semanas nos acompañan en el podcast deportivo del periódico El Colombiano para hablar de lo que sucede con los equipos antioqueños. Estamos también en fechas de eliminatoria con la Selección Colombia, en instancias definitivas en la liga. Los estaremos acompañando mi compañero Brandon Martínez de la redacción de deportes, Juan Pablo Estrada, periodista multimedia, y John Eri Gómez también de la redacción de deportes para hablar de estos temas. Vamos a entrar de una vez en materia, Brandon, y es hablar de los equipos antioqueños con dos realidades muy distintas, la de Atlético Nacional. Empezamos con, yo creo que siempre es mejor empezar con la noticia que no es tan buena para terminar el programa con mejores noticias, y la que no es tan buena es la actualidad de Atlético Nacional, un equipo que se viene diluyendo, que ya acumula 6 partidos sin ganar, que para Atlético Nacional 6 partidos sin ganar pues es una cifra que no se justifica por la inversión que se hace, por el equipo que es, por el proceso que traía. Entonces es preocupante lo que sucede con el equipo verdolaga y que las posibilidades de llegar a la final cada vez están más lejos, se le pone cada vez más cuesta arriba. Y lo que sucedió frente al Deportivo, al Independiente Santa Fe en el Atanasio, con el acompañamiento de la gente, que a uno le da tristeza, le da pesar, porque la gente compró abonos para estos cuadrangulares, 30,000 abonos y no son para baratos. Estar presente sin ser baratos, y el equipo no está cumpliendo. Y el tema es que ahora el principal responsable, el principal señalado es el técnico Javier Gandolfi, porque pues no está cumpliendo con las expectativas, y uno diría que se gastó los ahorros que tenía del técnico Efraín Juárez, y que ahora Nacional no muestra algo distinto. En vez de evolucionar partido a partido, lo que se está viendo es un retroceso, y más allá de lo que de las, digámoslo así, de las figuras que no estaban, porque no está David Ospina, no está Andrés Román, no está Marino Inestrosa, pero ellos también venían jugando y hacían parte de esta seguidilla de partidos en los que Atlético Nacional no ha podido ganar. Y regresó Cardona, que así él lo haya dicho después en la rueda de prensa, que Nacional no es Cardona dependiente. Hay que decirle a Edwin que sí lo es, porque así lo dicen los números, así lo dicen las estadísticas, y en el primer tiempo de Atlético Nacional se vio, porque Atlético Nacional empezó ganando precisamente con un gol de Edwin Cardona, que venía en sequía también el equipo, y llega Edwin Cardona y marca. Entonces eso es lo que está pasando, una situación complicada, una situación difícil, y el jueves pues se puede quedar sin nada Atlético Nacional en la liga local, porque una derrota frente al Santa Fe lo elimina de cualquier posibilidad de llegar a la final. Brandon. Yo le recibo con datos del señor Edwin Cardona, 9 goles en esta liga, es el tercero de la lista de goleadores del torneo, muchos de esos goles muy buenos. Creo que sí, Nacional es de Cardona dependiente, y retomo una idea suya para decir que está bien. Gandolfi incluso habló de las ausencias que tiene el equipo por estar en la Selección Colombia, no solamente en la Selección Colombia de mayores, donde hay 3 jugadores, sino hay otros 3 que están en las selecciones Colombia juveniles, ¿cuándo utiliza pero esos no los juveniles? utiliza, exactamente. Y yo retomo la idea que usted traía, Eric, porque Marino Inestrosa no está en su mejor nivel, porque Andrés Felipe Román no está en su mejor nivel. De las ausencias que tiene, salvo David Ospina, ninguno es hoy por hoy determinante, siendo Marino un gran jugador, siendo Román un gran jugador, pero no marcan la diferencia tanto como lo hacían antes. Atlético y digamos Nacional, lo que Chipi cumple cuando no está David Ospina, y lo hace de buena manera. Sí, más allá sí. del error de ayer, que Y por desespero, llevado por el estadio, porque claro, había un ambiente de desespero, los hinchas estaban viendo este empate como una derrota, porque venían de 2 partidos sin ganar en los cuadrangulares, y ese desespero llevó a Chipi a ir a buscar un balón, porque siempre será mejor, si no puedes ganar, empatar. No, y el error para mí no es de Chipi, el error viene desde el banquillo técnico.
Ahí Gandolfi tenía que haberlo detenido. Exactamente. Es que venía, Por eso, apenas estamos en la fecha 3 de en la cuadrangulares. rueda de prensa sí, él lo dijo y dijo, será algo para corregir, pero él dijo que fue más la emoción del jugador por lo que se está viendo en el estadio. Pero Exacto, un jugador pero- tampoco se puede dejar llevar por la emoción del estadio. Y si el John. jugador se deja llevar por la emoción del estadio, ahí tiene que estar el técnico para controlar esas emociones. Al fin y al cabo, esa es la labor que tiene Javier Gandolfi como técnico de Nacional, controlar las emociones de los jugadores, que obviamente Y por si los va ahí impulsos- Gandolfi le dice que no y no le hace caso y mete el gol. Pero es un caso hipotético Estamos que hablando de podría supuestos. pasar, ¿no? La realidad nos demuestra además que Atlético Nacional sigue teniendo un problema. Todos señalamos a Javier Gandolfi, yo lo he señalado, me parece que no es un técnico que tenga el carácter suficiente para dirigir a un equipo como Atlético Nacional, donde hay tanta presión, donde Pero sí lo se tenía requiere Juárez. de tanto recambio. Pero sí no lo sé si tenía el señor Juárez. Sí, a mí me parece que Juárez tenía muy buen manejo de camerino. Y el profe Gandolfi, Pero usted- siendo un tipo pero más usted tiene más estudiado, con más experiencia. experiencia, creo que no ha tenido el carácter suficiente para hacer los cambios cuando los tiene que hacer. Y se notó desde el principio. ¿Usted se acuerda de los partidos de la Superliga? Yo siempre sostuve fuera de micrófonos que donde el técnico del Bucaramanga fuera Rafael Dudamel en ese momento, el Bucaramanga Hubiera pasa pasado de largo por encima de Atlético Pero Nacional. también ahí volvemos a los supuestos. Sí, claro, pero a lo que voy es, todos hablamos del profe Gandolfi, pero hay una cosa muy clara y es que, y Edwin Cardona también lo dijo en la rueda de prensa, el profe Gandolfi le da las herramientas a sus jugadores, los entrena durante la semana y no es culpa de él que Kevin Viveros no la meta, que Sarmiento entre mal, esté jugando mal, que Morelos tampoco. que Morelos no haga goles. Es decir, Nacional creó 21 opciones de gol. Pero eso John. se dio ayer en el primer tiempo. Yo en el segundo tiempo No. vi a Nacional muy maniatado para crear oportunidades de gol. Pero es Y una en el tendencia. partido pasado también lo vi mucho más. Pero es lo que yo vengo diciendo. Partido a partido, en vez de evolucionar, hay un retroceso. En este partido yo vi un Nacional no tan claro, teniendo esas opciones en el primer tiempo, porque estaba Cardona, que metía los pases gol, que pudo definir esa opción de tiro libre, pero en el segundo tiempo yo vi un Nacional muy plano y muy maniatado a lo que le proponía Santa Fe. No, y es un equipo que yo creo que la mayor reflexión es que Gandolfi no sabe replantear un partido. Gandolfi saca al equipo y tiene un 11 titular. Ahí va muy orientado a la crítica que me parece muy grave que le hizo Aguirre en zona mixta, no en este partido sino en el anterior, que decía que Nacional siempre tiene los mismos 12 jugadores y que el técnico se demora en hacer los cambios. Empate con sabor a derrota acá en el Campín. Nacional intentó en el primer tiempo, pero en el segundo, ¿qué pasó? No, la verdad, obviamente siempre planteamos para venir a ganar acá este estadio tan difícil. Yo creo que desde afuera siento que se oye el equipo cansado. Yo creo que los cambios pronto demoraron un poco, que ya el equipo viene con una seguilla de partidos, siempre los mismos 12 jugadores. Pero igual también tuvimos opciones para concretar, también como las tuvo Millonarios. Un partido muy cerrado como siempre son. Y ya la idea es recuperarnos rápido para el partido contra Santa Fe en Medellín. ¿Usted cómo se siente físicamente después de ese parón de la lesión y de las no convocatorias? No, la verdad yo estoy ya al 100 ya, estoy muy bien, para eso se entrena uno todos los días y a disposición cuando me toque entrar, hacerlo de la mejor manera. Obviamente no es fácil porque ya 2 meses que no juego, sin ritmo, pero confiando de que cuando me pueda tocar hacer las cosas de lo mejor posible para el bien del grupo. Que como hago es un el Néstor Lorenzo del fútbol colombiano. Que un referente del equipo, porque es uno de los líderes del equipo, que no lleva jugando un rato, pero que es uno de los referentes, salga a decir eso en zona mixta me parece Usted y yo muy lo grave. estábamos Sí, debatiendo. ustedes lo defendían No, además, yo lo estoy defendiendo porque a mí me parece que el jugador tiene que ser sincero. Dicen siempre que hay códigos y que hay que hablar en el camerino, pero yo creo que Aguirre es sincero y dijo algo que la gente está viendo. Si un equipo Sí, siempre está utiliza bien. los mismos jugadores, lógicamente va a haber un desgaste mayor. Yo soy de los que digo que el equipo debe mantenerse para ganar continuidad. A mí no me gustan las rotaciones, pero yo creo que lo que dice Aguirre pues tendrá un punto, porque hay jugadores que sin estar en el mejor nivel hay que ensayar otros. O ensayarlos de pronto en posiciones distintas, porque yo sigo con mi cantaleta de que yo no puedo creer que en Nacional no haya un jugador mejor que Dairon Asprilla, de que en Nacional no haya un jugador mejor que Andrés Sarmiento. Andrés Sarmiento fue importante en lo último de Efraín Juárez, pero se lesionó y después de esa lesión no ha podido ser el mismo Andrés Sarmiento Del de esa año pasado, campaña. sí. Entonces, a mí... O Nacional tiene un muy mal trabajo entonces en divisiones inferiores, porque a mí me habla muy bien de Juan José Rosa
¿Y por qué no le dan entonces la oportunidad? ¿Por qué no juega? ¿Por qué Kevin Parra, cuando fue y debutó en Atlético Nacional antes de ir a otro equipo del fútbol colombiano, lo hizo como enganche y no lo volvieron a utilizar como enganche cuando no está Cardona, cuando Billy Arce tuvo 2 partidos buenos y se diluyó del todo? Porque a Kevin Parra no le dan esa oportunidad y lo siguen utilizando de extremo, cuando de extremo Kevin Parra no tiene ni la velocidad para el desborde, ni la fuerza, ni la gambeta para hacerlo, cuando es más claro en el medio campo. Entonces, esas son cosas que lo ve uno desde afuera y uno dice cómo un técnico no lo ve desde adentro y estando con el grupo. Entonces, ¿cómo no ve de pronto que Kevin Vivero sigue siendo un jugador limitado, que Kevin te puede abrir espacios, que es fuerte, pero es muy limitado a la hora de definir? Que de vez en cuando te hace un golazo y uno no sabe cómo lo hace, pero es muy limitado. Entonces ahí son las cosas que uno diría de Gandolfi que no están funcionando, y lo dijo, ahora lo vamos a escuchar a Edwin Cardona, somos prácticamente el mismo equipo. Entonces, ¿qué no está funcionando si son prácticamente el mismo equipo? El esquema, la actitud, digámoslo así, el planteamiento. O sea, hay cosas, estoy de acuerdo con Juan Pablo, no toda el agua sucia es de Gandolfi, porque hay jugadores a los que hay que exigirles más para que Nacional pueda llegar lejos. Ojo que es que a Nacional se le fue un jugador muy importante y no lo han podido reemplazar, y es Angulo, porque Cándido es un buen jugador, sale bien, pero es que Angulo estaba marcando diferencia en Atlético Nacional, pero y están marcando diferencia que llegó a Argentina y lo está haciendo. Pero ¿sabe, John, que noto yo que tal vez no hubiese pasado si estaba Angulo? Los laterales aquí en este proceso de Gandolfi no tienen el mismo protagonismo que tuvieron en el semestre pasado con Javier Gandolfi. Mira, con Efraín Juárez, perdón. Mira lo que pasa con Andrés Felipe Román. Andrés Felipe Román está opacado, pues no tiene su mejor rendimiento él, pero creo que el planteamiento del equipo tampoco le ayuda para mostrar esa misma versión que tuvo durante el final del año pasado. Yo creo y lo que mismo ocurre por la banda izquierda. Acá tuvimos a Juan José Peláez Cándido. y se lo preguntamos. Iban 5 fechas y le preguntamos qué pasa con Andrés Felipe Román, que no se nota que es el mismo. Yo siento que la crisis que pasa Nacional es compartida. No es, yo sí soy defensor de que el agua sucia no se va a corregir simplemente cambiando a Gandolfi. Yo creo que ¿cuántos técnicos han pasado por Nacional en los últimos cada años? semestre pasa lo mismo. Nacional no se puede acostumbrar a cambiar de técnico cada semestre. Es un error de conformación de la nómina que la armó Fermani con compañía de Sebastián, y no trajeron un volante creativo para reemplazar a Cepelini, que desde el principio se sabía que Billy Arce no era ese jugador, porque Billy Arce es más de banda. De banda, sí. No trajeron un central derecho para que acompañara a Tecillo para reemplazar a Aguirre, porque Aguirre no es un jugador. Para pelear el lugar con Aguirre y con Arias. Y con Simón García, que es el que viene ahí. Exactamente. Y Nacional se equivocó. Yo no voy a culpar en este caso con los extremos que trajeron como Faber Gil y en este caso Billy Arce, porque no rindieron, pero sobre el papel eran jugadores que podrían Faber aportar. Gil venía haciendo una gran campaña con Pereira. Sí. Y estuvo en Pachuca y llegó desde Pachuca y pues, o sea, son jugadores que dentro del papel uno dicen es una apuesta positiva. No rindieron. La culpa de eso no es de Gandolfi, porque Gandolfi no los trajo, Gandolfi no los pidió. Gandolfi llegó 3 días antes. Exacto, Gandolfi llegó 3 días antes del primer partido que jugó Atlético Nacional. Tuvo 2 o 3 entrenamientos y después lo lanzaron el primer partido de la liga. Pero tiene todo un semestre para componer una nómina, para sacar lo mejor de los jugadores. Pero volvemos a lo mismo. Esa nómina no la armó tampoco Juárez. No, pero la pretemporada para un técnico como Gandolfi es una cosa muy importante, John. Si no la tiene, la idea de juego que va a plantear a los jugadores no se la van a entender. Y ojo, hay una cosa que yo creo que hay que tener clara, pero es que la gente tiene que tener contexto. Pero es que no es lo Atlético mismo. Nacional no se maneja, o sea, el sistema de Nacional no viene por un técnico. Ellos supuestamente tienen una idea independiente del técnico, o sea, que trabajan desde la división inferior. Que no juegue, lo dirijan desde arriba, entonces. Lo traen porque se adecúa a la idea que tienen. Eso es lo que, o sea, es lo que dicen. Criticable o no, bien o mal, Atlético Nacional con esta nueva dirigencia, no estoy hablando de la dirigencia pasada, tienen un estilo que quieren hacer desde las divisiones menores, que sea igual, algo parecido a lo que hizo el Barcelona, que jueguen igual sus equipos, y para ese estilo
buscan los técnicos. ¿Cuál es el estilo, O sea, John? Yo la verdad no lo identifico. O sea, el estilo que tiene supuestamente en este momento no tiene una identidad de juego y un ADN nacional, que por eso fue que salió Repeto, porque no jugaba supuestamente como le gusta al hincha o al paladar del hincha, que es la forma, más allá de los resultados, que se tiene que ir acompañando con esos resultados, pero es la forma de juego. Entonces se supone que la de Efraín iba a tener continuidad con Gandolfi, con algunas, digámoslo así, algunas cosas distintas que le puede imprimir el técnico argentino, pero la idea de juego tendría que ser similar a la que hizo Efraín Juárez. Entonces por eso se mantuvo gran parte de la nómina, pero lógicamente que bajas como la de Angulo hacen un hueco grande. ¿Por qué? Porque Cándido no ha tenido esa regularidad que uno busca. Uno lo ve que es un jugador que sale con el balón, que sale bien, pero que no marca, y que cuando marca o lo hace mal o lo cogen a veces desubicado en esa función defensiva. Entonces, ¿qué pasa? Lo de Gandolfi, para mí, se lo digo, para mí, mi opinión personal, si él se queda por fuera, que es lo más, digámoslo así, lo más real que puede suceder ahora en la liga y no llega a la final, ahorita vamos a decirle qué es lo que necesita Nacional para llegar a la final, lo van a esperar para ese encuentro de octavos con Sao Paulo. Me imagino que van a tener que reforzar el equipo para poder hacerle frente a este equipo brasileño. Vamos a ver con quién se refuerza. Si Gandolfi no pasa esa llave con Sao Paulo, yo no creo que lo sostengan, más allá que tenga el contrato hasta 2026, porque el ambiente se empieza a viciar demasiado y ahí es cuando viene toda esa presión y donde los directivos también sufren de, digámoslo así, pasó con los anteriores directivos que no le hacían caso a la hinchada. Digamos lo que Sebastián, el presidente hoy, es más afín con lo que piensa a veces la hinchada, más allá de que ellos se mantengan en opiniones, pero cuando se mantienen es porque da resultado. Cuando se mantuvieron con Efraín Juárez, dio resultado. Fueron tercos y se mantuvieron. Pero si Nacional no da resultado, o sea, es que para Nacional no ganar nada con la nómina que tiene, irse con las manos vacías, o por lo menos no llegar a los cuartos de final, porque es que usted en unos cuartos de final de Libertadores cualquier cosa puede pasar, porque los equipos son de gran nivel, entonces, y quedarse en liga sin disputar la final, y más con el juego, es que el juego de Nacional en este momento no convence. Por eso entonces no hay una idea de juego, John, porque según lo que yo entiendo, entonces lo que quieren en Atlético Nacional es tener un equipo desequilibrado, que ataca más o menos bien o muy bien, dependiendo del partido que tenga. Que sea protagonista siempre que sale a jugar. Y un equipo totalmente, perdón la expresión, roto atrás, porque es que Nacional lo cogen mal parado, sin Jorman Campuzano en la mitad de la cancha. Porque no tiene hermano, no tiene centrales veloces. Entonces ese es el estilo de juego que quiere la directiva de Atlético Nacional, o porque no dejan que un técnico venga con una pretemporada, se ajuste un poco a las proposiciones que tienen. Si usted con ese estilo de juego consigue dos centrales rápidos, le puede funcionar. Pero por eso es lo que yo digo, no está hay cosas que uno ve. Tecillo es un jugador que anticipa muy bien y no necesita ser tan rápido porque tiene un buen timing a la hora de cuando le llegan los balones a los delanteros, pero Arias no es rápido, Aguirre no es rápido, y se necesita jugadores ahí que vayan en el mano a mano y peleen esos balones, porque indudablemente Nacional va a sufrir por ese estilo de juego, de ser protagonista, de tener siempre a los defensores en la mitad de la cancha. Entonces un estilo que requiere que haya jugadores rápidos atrás. Sí. Y otra cosa que la gente critica mucho, que porque iban a traer a jugadores de experiencia, pues en este momento los de experiencia son los mejores en Atlético Nacional. Tecillo el mejor atrás, Jorman Campuzano el mejor en el centro, Edwin Cardona el más de... Vea, y le doy este dato. Con Cardona como titular en la Liga Nacional ha conseguido 8 victorias, 5 empates y apenas 3 derrotas. Cuando juega el equipo suma un rendimiento del 57,9%. Cuando no juega el rendimiento nacional está por debajo del 30%. O sea, baja casi 30% de rendimiento cuando no está. Entonces, para que diga que no está dependiendo de Cardona, es una mentira porque los datos matan el relato y ese es el dato actual en este momento. Yo tengo una preocupación entonces. Si Gandolfi dirige los octavos de final de la Copa Libertadores y no gana y lo sacan, pues estaríamos viviendo lo mismo de todos los semestres, porque en la mitad de un semestre o al inicio de un semestre se saldría de un técnico, empezaría otro proceso, y yo soy un defensor de las pretemporadas en los equipos. Mira lo que es el Medellín hoy.
puede que a mucha gente, el Medellín puede criticarle a uno muchas cosas, que no hace goles sobre todo, pero el Medellín tiene una idea de juego muy clara y es un equipo que juega bien y que juega a lo que entrena Alejandro Restrepo. Y el Medellín tuvo una pretemporada en diciembre después de que se quedó por fuera de los cuadrangulares y otra en enero antes de que empezara la liga. Claro que es importante que un técnico coja a sus jugadores y los entrene para que hagan lo que él quiere que haga y que se ajuste pues a la idea de juego, a lo propositivo que quiere ser Atlético Nacional. Pero entonces Gandolfi hace la pretemporada, va y juega los octavos de la Copa Libertadores con Sao Paulo, un rival difícil que no está en su mejor momento, a su día también le están dando palo allá, pero lo elimina y entonces pero Gandolfi Juan Pablo se lo va. decía, pero Juan Pablo lo ¿Y a decía, quién van a traer? lo Va a decía llegar a antes de que mediar otra entráramos vez. al aire, depende de la forma como le elimine. Una cosa es usted quedar desbordado, que lo pasen por encima y que lo goleen allá y acá y se vea un Sao Paulo dominante. ¿Quién sostiene eso cuando Nacional es un club protagonista? Otra aquí cosa, importan más los resultados que la otra forma. cosa es que lo haga, pero otra cosa es que lo haga peleando, terminando, que defina por penaltis una serie, que uno diga los jugadores cambiaron la actitud, el fútbol fue distinto, pudo haber pasado Nacional. Ahí las cosas cambian. Yo creo que a Nacional se le acabaron, bueno, a Gandolfi se le acabaron los ahorros con Nacional. Así A Gandolfi se le acabaron los ahorros y va a ser muy difícil que saque adelante este proyecto si las directivas deciden mantenerlo llegando contra Sao Paulo. Es un caso que me hace acordar mucho a lo Juan Carlos Osorio, año 2013 con Atlético Nacional, que la directiva lo mantuvo y mantuvo la presión con la hinchada y Osorio dio resultados. Tiene que ser un caso así para que se recupere la relación con la hinchada, porque yo creo que ya está fracturada. Ayer Gandolfi salió silbado del estadio. Cuando lo presentaron, cuando dieron la nómina de titulares, lo presentaron silbado por todo el estadio. Y cuando se acabó el partido, todo el estadio diciendo que cuando se va Gandolfi de Nacional. Pero ahí, si gana los 3 partidos que le quedan en cuadrangulares, más allá de que pase a la final o no, hay un cambio de la actitud también de la gente. no, total. Porque es que yo le digo, vea, Nacional no perdía 6 partidos consecutivos desde esa nefasta época de 2008-2009, que tenía un buen equipo, por ahí Gio Moreno, algunos, pero era un equipo que se quedó y tuvo ahí una racha de 6. 2019 le volvió a pasar y en el segundo semestre de 2021 con Autori 6 partidos sin ganar. O sea que no es que sea habitual que Nacional llegue a una racha de 6 partidos. A nivel histórico son 13 en todos los años que tiene Atlético Nacional de 6 partidos sin ganar. O sea que frente a Santa Fe, porque es que si pierde con Santa Fe queda totalmente eliminado de cualquier posibilidad de ir a la final, porque Santa Fe ya haría 8 puntos, Santa Fe haría 9, tiene 6 y Nacional solo podría hacer 8. Sí. En las 2 últimas fechas se quedaría con 2, entonces ya queda eliminado. Yo le digo, por ejemplo, solo un triunfo, un empate, pero un empate en el Campín, dependiendo de lo que suceda con Millonario y Caldas, lo dejaría vivo, porque quedando con la victoria Nacional llegaría a 5 puntos. Queda 1 de Santa Fe, pero no basta con ganar, también necesita que Millonarios pierda ante Once Caldas, lo que dejaría a Millonarios con 5 puntos, que son los que tiene actualmente, igualado con el Verde. No, igual si Millonarios le gana a Once Caldas, aquí haciendo cálculos, y Nacional le gana a Millonarios en en el Atanasio, Nacional queda por encima de Millonarios. Por eso le estoy diciendo, si Nacional gana contra Santa Fe, en caso hipotético de que Nacional empate, tendría también una posibilidad, pero aún más el milagro del que estamos hablando. No depende de sí mismo, básicamente. O sea, si no gana en Bogotá Santa Fe, el resumen de todo lo que están diciendo, Nacional empieza a depender de otros resultados, de lo que pase con Millonarios, de lo que pase con Santa Fe de ahí en adelante. Incluso ahora no depende de sí mismo. Nacional depende de resultados. Exacto, porque es que si gana, igual Millonarios está por delante, tiene 5 puntos. Entonces Millonarios si Millonarios gana, sigue dependiendo de que Millonarios tenga un traspié, porque está por delante. El único que está por detrás es Once Caldas. Eso sí, recibe a Millonario en el Atanasio, que va a ser muy importante. O sea, lo mejor que le puede pasar a Nacional es ganar y que Millonario no gane, empate o pierda, porque ahí sí, frente a Millonario, ahí sí dependería de sí en las últimas 2 fechas para ir a la final. Pero a mí lo que me preocupa es el fútbol de actualmente Nacional, porque unas cosas son las matemáticas, pero el fútbol que está mostrando Nacional en este momento le alcanza. Hay un revulsivo, si Edwin Cardona no está, ¿qué va a pasar? Si va a rendir, no gana sin Edwin Cardona.
es un tema de reflexivo para Gandolfi y para trabajarlo y para buscar variantes y para mirar si Atlético Nacional puede pasar. Pero bueno, John, se habla mucho. Antes de mandar a las declaraciones, ahí es donde tiene que mostrarle los jugadores a la hinchada y al técnico que lo respaldan. Esta es la única forma de que lo pueden respaldar, demostrándolo, porque ayer Nacional tenía todo para ganar el partido y no sé, en el segundo tiempo bajaron mucho el nivel, salió Edwin y se le acabaron las ideas. Y Edwin dice que respaldan al técnico y el técnico dice en rueda de prensa que se siente respaldado por sus jugadores, pero tienen que demostrarlo dentro de la cancha y demostrar contrario a lo que dijeron de Aguirre, a lo que dijo Aguirre en zona mixta. Vamos a escuchar lo que dijo el técnico Gandolfi cuando le preguntaron si siente el respaldo tanto de los jugadores como de los directivos de Nacional. El respaldo primero de mis jugadores, 100%. La realidad es que les agradezco cada partido que terminamos, porque la entrega, el sacrificio, el día a día y después son detalles, pero 100%, 100%. Y con los directivos también. Cuando llegué firmé un contrato por 2 años porque creo que el fútbol es de procesos, obviamente que lo que te defiende son resultados. Y tendremos que analizar resultados. Yo hoy te puedo decir que estoy en el cuadrangular que quería estar, no con este resultado, que estoy en octavos de final donde quería estar, donde nos tocó un grupo con 2 brasileros y Nacional de Uruguay, en los cuales al principio nadie lo decía, pero normalmente la historia marca que si tenés equipos brasileros en grupo seguramente son los que pasan a octavos, y también Nacional, un equipo grande de Uruguay. Y hoy estoy donde queríamos estar. Estoy en octavos de final y estoy en el cuadrangular que quería estar. Obviamente que hoy, voy a repetir, el resultado me deja triste. Creo que desde que llegamos es el momento más difícil que nos toca pasar. Pero confío 100% en los jugadores. 100%. Bueno, ahí estaba el técnico Gandolfi, como dice Juan Pablo, siente el respaldo tanto de la parte dirigencial como de sus jugadores, pero ese respaldo se debe demostrar en la cancha y con resultados, porque hay momentos de que el resultado tiene que salir como sea, así en Nacional diga que las formas importan, pero hay momentos definitivos en que el resultado es más importante que esas formas, y más cuando se está en finales más cuando no hay o en formas. instancias definitivas, porque es que ahorita que vamos a hablar de selección, antes del partido con Perú, a Lorenzo le preguntaron, hay que ganar como sea, y él dijo, como sea no, y como sea no, fue que no jugó a nada la selección Colombia. Entonces también hay que ver esos ejemplos. Escuchemos a Edwin Cardona también hablando del momento que vive el equipo y también de lo que hablan de que se depende mucho de él. Es que es el mismo equipo del semestre pasado, como te digo, yo creo que si hubiéramos metido la de Morelos o la de Viveros y el gol mío de tiro libre, yo creo que estuviéramos hablando de otra pregunta. Es eso de lo que estás preguntando, por lo que digo del contexto de que perdimos, nos tocó perder y es así, pero yo creo que es el mismo equipo, somos los mismos compañeros, no nos están saliendo las cosas como queremos, o a veces intentamos, porque yo veo que el equipo intenta, pero pues no marcamos. Pero el semestre pasado, cuando metíamos 4 o 5 goles, o hace 5 fechas atrás, éramos la delantera más letal, o yo creo que son momentos que nos pueden pasar y en el fútbol puede pasar. Como te digo, no siempre se gana, no siempre se pierde, no siempre vas a empatar. Hoy nos está tocando una racha que llevamos 5 fechas creo que sin ganar, 6, y uno ahí, yo que estoy el día a día entrenando, que veo a mis compañeros cómo se esfuerzan, un viaje, vienen de un viaje y tenemos que ir a entrenar. Entonces yo veo el esfuerzo de ellos, veo la frustración, por decir, de los delanteros cuando no marcan. Entonces es difícil de pronto responderte eso, porque la verdad yo creo que el fútbol lo creamos. Dime o te hago yo una pregunta. ¿Cuántas opciones tuvieron ellos en el segundo tiempo claras, así como las que tuvimos nosotros? La última, el segundo. Por eso, pero todo el equipo, hasta el arquero de nosotros estaba ya cabeceando para tratar de darle una alegría a la hinchada y a nosotros mismos. Entonces me estás haciendo una pregunta de pronto en el sentido de que como si el equipo hubiera cambiado, nosotros no estamos intentando hacer el juego que siempre queremos. Lo que dice el profe, veníamos de pronto del partido con Inter, con Bahía, y estaba Mateus, que lo extrañamos, Marino, se nos va a la selección, y yo me siento orgulloso de que ellos estén en la selección, porque es algo que se lo merecen. Ahorita están celebrando los hinchas de América, unos porque llamaron a un jugador que está haciendo las cosas muy bien, pero otros lo van a extrañar, ¿sí me entiende?
Entonces a veces uno, ¿qué puede decir si yo sé que el equipo se trabaja para hacer las cosas siempre de la mejor manera? Que no nos están saliendo. Bueno, es fútbol. De pronto el jueves ganamos, el ampliador sea grande, perdón, y ¿qué vamos a decir? Vamos a seguir luchando nosotros y como te digo, tenemos 3 finales y Dios quiera que podamos afrontarlas de la mejor manera, como debemos afrontarla, porque sabemos que tenemos la camiseta más grande de nuestro país y nada más. Listo, ahí estaba Edwin Cardona, volante creativo de Atlético Nacional, y yo creo que al final demuestra mucho que salga el capitán, uno de los capitanes de Nacional con Gandolfi, ayer a rueda de prensa, pero siento que le hace falta demostrar a los jugadores más respaldo a este técnico. En muchas ocasiones se ha visto que salen varios jugadores a la rueda de prensa a respaldar el proyecto. Eso no se ha visto en Nacional, por eso digo, hay que ver cómo respaldan al técnico en esta fase final de los cuadrangulares. El empate de ayer de Millonarios dejó todavía vivo a Nacional, tiene mucha esperanza, no depende de él, pero tiene mucha esperanza. Pero bueno, ahora sí, Brandon, pasemos a Medellín, que es la otra orilla, el otro costado. Todo es felicidad en el poderoso de la montaña. No todo es felicidad, tampoco exageremos, pues. No, en este momento sí. Ganaron 2 partidos de visitante. No, hay que ser mesurados. Medellín es un buen local. Medellín es un buen local e hizo lo más difícil, ir a ganar a Barranquilla e ir a ganar a Ibagué. Pero, y ahora no me va a decir usted que Medellín no todo es felicidad. No, todo es felicidad en este momento. No todo es felicidad en este momento. Yo creo que hay una, por lo menos, bueno, en la hinchada sí hay una felicidad. Hoy? No hay ningún reproche. Lo que sí creo es que dentro del equipo, dentro del plantel, hay hoy una mesura, que es una prudencia, que me parece que es necesario seguirla manejando, porque muchas veces ha pasado, aquí en el fútbol colombiano lo vemos, dependemos mucho de los estados de ánimo más que del trabajo muchas veces, y esos estados de ánimo fluctúan como la economía. Entonces van, suben, bajan. No, pero Alejandro Restrepo es un técnico por eso, pero a lo que voy es a eso, justamente a eso. Ahí esa mesura que le ha dado el profe Alejandro Restrepo creo que es la que se tiene que seguir manejando, porque son conscientes de que aún quedan 3 partidos más de los cuadrangulares, y creo que la experiencia cubriendo el fútbol colombiano nos ha enseñado que a la tercera fecha se llega de una forma y que muchas veces a la sexta se llega de forma diferente. Hay equipos que han llegado con 9 puntos. No es tan distinto, tan cambiante, que el Medellín entró octavo y hoy para muchas personas es el equipo que mejor juega en los cuadrangulares. Pero yo se lo dije antes de iniciar los cuadrangulares que hablábamos acá, que el grupo de Medellín era el más difícil y que era muy difícil para Medellín pasar ese grupo. Y yo se los dije acá, Medellín es el equipo que mejor juega en ese grupo. Nivelándolo, si Medellín empieza a hacer goles, Medellín tiene con qué ganar ese grupo y ganarlo muy fácil. Y hizo algo muy difícil, lo repito, ir a ganar a Ibagué y ganar en Barranquilla es demasiado difícil. Y ahora el profesor Alejandro Restrepo le llegó el gol al polaco, le está llegando las opciones de gol, a Holmer Martínez viene con un nivel extraordinario, sumado al nivel de Daniel Londoño, sumado al nivel de Aguerre, que se supo recomponer del error que tuvo al inicio de los cuadrangulares con América. Hay una cosa que, pues sí, el Medellín hay mucha felicidad, obviamente, lo que les digo, la mesura. Medellín, teníamos el dato, 7 años sin ganar en Barranquilla, 2018 en Barranquilla, 5 años sin ganar en Ibagué. Cuando usted rompe un espejo, que son 7 años de mala suerte. Exacto, se le quitó la mala suerte, de hecho lo titulamos de esa forma en el periódico impreso, pero hay algunas cosas que se tienen que corregir. Creo que no podemos ser hoy complacientes y subirnos solamente al tren de que en el Medellín todo está bien. Por ejemplo, a mí va a pelear con el América. No, seguramente, es que el Medellín es el único equipo hoy en ese grupo que depende de sí mismo, porque sí, claro, es que el Medellín es líder, logró las victorias que no se esperaban, entre comillas, de visitante, tiene los partidos de local. El gallo duro, de local solamente más que Junior va a ser América. Un partido. No, pero ahí lo corrijo, América depende de sí mismo. Por eso, pero si el Medellín gana los 2 partidos que tiene aquí en el Atanasio y llega a Cali con 2 puntos de ventaja y puede sacar un empate tranquilamente. No, pero América también depende de sí mismo. Pero el Deportivo Independiente Medellín tiene la ventaja hoy de ser primero, de haber ganado partidos fuera de casa. Sí, porque es que si América gana todo y Medellín gana todo, pasa Medellín. No va a pasar eso, porque América y Medellín van a jugar en la última fecha. Ambos dependen de sí mismos. Pues, pero a lo que voy es, el Medellín en teoría tiene la ventaja deportiva de haber sacado las 2 victorias en las plazas que no esperaba y de tener 2 partidos seguidos en el Atanasio Girardot, que ha sido su fortín. Está mejor perfilado para llegar a la final Medellín que América. Exactamente. América para mí es el equipo a vencer. Va a visitar el Pascual en la última jornada y al Pascual
cual puede llegar con 2 puntos de diferencia con el América de Cali, porque América además tiene un partido más afuera y tiene ese remate ahí en el Pascual Guerrero. Lo otro es que esa victoria va a ser valiosa en la medida que le gane a Junior acá. Total, pero hay una cosa que el Medellín tiene que corregir, muchachos, que si no, y que es algo que le hemos criticado mucho a Washington Aguirre y a otros futbolistas, y es la bendita recibida de tarjetas amarillas innecesarias. Ayer Aguirre peleó con el árbitro, un intercambio verbal porque le estaba reclamando el árbitro que no quemara tiempo. Aguirre se calentó, fue y le dijo y le sacó tarjeta amarilla. Por tarjetas amarillas, por ejemplo, en el partido contra Junior no podrá estar Jaime Alvarado. Terminó expulsado Gerson Mosquera. También ayer. Terminó expulsado Gerson Mosquera de una jugada totalmente aislada, lejos del área. Se había acabado el partido que estaba prácticamente. atacando Junior. También José Ortiz recibió tarjeta amarilla, y creo que un equipo que aspira a ser finalista pues tiene también que jugar mucho más con la inteligencia emocional de la que estábamos hablando y de la que habla el técnico Alejandro Restrepo, para evitar que en una jornada definitiva como contra la América posiblemente va a pasar en el Pascual Guerrero, lleguen limitados. Por ejemplo, Gerson Mosquera va a perderse 2 partidos, va a perderse el partido con Junior y el partido con Tolima aquí en el Atanasio Girardot, y recordemos que en esa posición el Medellín está bastante limitado, porque Mender García está lesionado, porque Leiser Chaverra, que es el otro que por lo general la ocupa, también está lesionado. Entonces hay que buscar otra alternativa. ¿Cuál? Marcus Vinicius, por ejemplo, que con tiempo seguramente va a recuperar su buen nivel que viene mostrándolo, pero queda supeditado a lo que pase. Sí, es un tiro al aire, mientras que si se tienen todas las opciones, el Medellín seguramente estaría mucho más tranquilo. Y totalmente, ustedes la estaban cobrando, el polaco se le abrió el arco. No, y cobrando no, porque aquí nadie, pues yo no recuerdo que alguno de los 3 acá diera un peso por el polaco. Entonces, no, todo el mundo estaba diciendo que el polaco no servía para nada. Se le abrió el arco en la fase más importante exacto, del que ha hecho goles torneo. Importantes, pero todavía está en deuda como goleador. No, claro. Sí. Pues no, sí, y ahí es donde yo voy. Si hablamos de eso, en el torneo colombiano todos los goleadores están en deuda, menos los 2 viejitos. Ahí es donde yo voy, Brandon, con lo que le estaba diciendo ahora fuera de micrófonos. Medellín, la hinchada de Medellín tiene que ser más exigente. A este equipo hay que exigirle título. A Medellín hay que exigirle título. O sea, no pueden conformarse con que el polaco no hizo nada durante las 20 fechas del torneo inicial, hizo 2 goles en cuadrangulares, tal vez haga otros 2 goles, y si no gana el campeonato y ya digan que tengo que mantenerlo. No, a Medellín hay que exigirle título. Pero a eso no le ha sido esquivo el técnico Alejandro Restrepo. Desde el principio él dijo que el objetivo general era el título. Sí, total. Y por eso se mantuvo un proceso que terminó bien en las últimas fechas, se quedó, pero le dieron esa continuidad, era para eso. Y el mensaje que da Restrepo es muy bueno, porque el mensaje que se daba desde el alrededor de Medellín era que Medellín tenía que clasificar a los cuadrangulares, y a mí eso no me parece válido para un equipo de la grandeza de Medellín. Medellín, como Nacional, tienen que acostumbrarse a jugar finales. No, Juan, finales, y Medellín ya está en una obligación de que llega a las finales y tiene que ganarla, porque ya lleva muchos años y esta hinchada se lo merece. Hace poco tuvo una final con David González. Sí, pero no, tuvo 2 finales. Tuvo la final con David, tuvo la final con el profe Arias, que perdió precisamente con Junior. Pero lo de la narrativa de llegar a los cuadrangulares era, vamos a ir paso a paso, porque siempre el Medellín como que el objetivo principal siempre fue ir a la final. El profe Restrepo dijo, vamos paso a paso, clasificamos a los cuadrangulares. En los cuadrangulares es que el fútbol colombiano es tan particular que de hecho el señor Gandolfi hizo ayer una crítica que me pareció acertadísima. La liga colombiana es una de las pocas, y no es junto al Brasileirao, que nunca para cuando hay equipos de selección, cuando hay partidos de selección. Total. Y eso afecta a los equipos del fútbol colombiano. Ahora, pero nuestra liga es tan particular. Pero a mí me parece eso excusas, porque es que eso ya está establecido desde hace mucho tiempo. No, o sea, pero se sabía, por ejemplo, Dimayor puede no para volver a hablar reprogramar. de Nacional, pero Gandolfi sabía que el equipo del fútbol colombiano, del que más llaman jugadores a selecciones Nacional. Ya no, señora, el América de Cali, le llamaron 13. El América tiene 5 jugadores por fuera. Pero eso hace reglas de juego, ya se saben. O sea, eso ahora suena a disculpa. ¿Por qué no lo decís cuando llegas? Es que voy a llegar a un equipo que si me sacan jugadores para selección no puedo prometer resultados. Pero volviendo a lo del Deportivo Independiente Medellín, pues ese paso a paso ha llevado justamente a que en el momento más importante de nuestra liga particular
que son los cuadrangulares. Usted en el resto de la liga puede no jugar bien, puede no sumar puntos, pero usted tiene las 2 semanas y media de los cuadrangulares a tope, usted tiene todas las posibilidades de ser campeón. Y en eso está ahora el Deportivo Independiente de Medellín, totalmente concentrado en llegar a la final. Van paso a paso, cuadrangulares, llegar a la final. Ya cuando se esté compitiendo en la final, seguramente vamos a escuchar mucho más marcado el discurso de la séptima, pero si vos vas a la interna del club, desde el final del año pasado, cuando decidieron mantener casi el 90% de la nómina que tuvieron en 2024, la idea es, vamos por la séptima este año, sí o sí. Y usted tuvo en entrevista a Federico Espada y él decía algo muy válido, y era que Medellín mantiene una base. Y mantiene un proyecto. 90% de las mantiene una base y mantiene un proyecto. El año pasado. Y eso es muy válido y se la han jugado y les está sacando los resultados hasta el momento. Por eso digo hasta el momento, porque yo soy de los que dice hay que exigirle a Medellín títulos. Es el momento, y a la dirigencia, porque ya llevan muchos años en los que se quedan en el camino o se quedan a puertas, como les ha pasado en las últimas 2 finales. ¿Qué le parece? Escuchamos al profe Alejandro Restrepo con el análisis del partido contra Junior y la mesura que le pide también a sus jugadores y a la hinchada. Creo que como equipo, tanto el cuerpo técnico como los jugadores pensamos muy bien el posible partido que se podía dar. Nosotros desde proponer la estrategia y ellos aplicándolo en cancha, creo que hicimos especialmente un gran primer tiempo, donde tuvimos el gol, tuvimos 3-4 chances como para convertir el segundo o para anotar el primero antes. Y bueno, después sabíamos que íbamos a enfrentar a un rival que en sus cambios, en la amplitud de su nómina, tiene también jugadores importantes, tiene un buen recambio. Así que el balance es positivo, con los pies en la tierra, sabiendo que todavía quedan 3 fechas en el cuadrangular, que ahora jugamos en 2-3 días este mismo partido de vuelta y que hay que poner bien la cabeza y el cuerpo para competir muy bien el día miércoles en casa ante nuestra hinchada. Bueno, escuchamos al profe Alejandro Restrepo. El Deportivo Independiente de Medellín viaja de Barranquilla. Recordemos que al Medellín se le acortó un poquito la planificación que tenía de descansos, porque ese partido estaba programado inicialmente para el sábado, cuando se jugó el partido también de Tolima contra América en Ibagué, pero por los partidos de la Selección Colombia, la ocupación hotelera que no había en Barranquilla, la DIMAYOR tomó la decisión de pasarlo para el domingo. Entonces el Medellín jugará nuevamente el próximo miércoles a las 6:15 de la noche en el Atanasio Girardot contra el Deportes Tolima. John, ¿cuándo vuelve a jugar Atlético Nacional? Nacional jugará el jueves en el Estadio El Campín, 8:20 de la noche, y una buena noticia es que va a tener a David Ospina, Andrés Román y Marino Inestrosa para ese partido. Habrá que ver los estudios que le hacen esta semana a Edwin Cardona por el problema que salió en la pantorrilla, para ver también si va a poder estar en un partido que pues se juega en una final, para poder tener esa posibilidad de estar vivos en las últimas fechas hacia la final de la liga. ¿Qué le parece si pasamos a otro tema que también se está poniendo como agudo, como peleagudo, incómodo? Sí, la acá, selección por Colombia, llueve, por acá por llueve, por allá no es escampa. Venga, John, ¿hubo o no hubo pelea? Sí hubo pelea. Sí hubo pelea. Fuentes que yo tengo cercanas a la federación me confirmaron el tema. Y no es de ahora, o sea, eso viene desde el partido con Paraguay, cuando Lorenzo intentó sacar a James para el segundo tiempo y los jugadores le pararon el cambio entre esos James. Después Lorenzo hizo una reunión virtual con ellos, dejó con cabeza fría en una reunión virtual diciéndoles que eso no podía volver a suceder, que tenían que respetar pues la autoridad del técnico frente a estos temas. Y pasa el tema de John Durán, que durante ese primer tiempo uno lo vio incómodo, discutiéndole a los compañeros, gritándole al Cucho Hernández, gritándole al técnico Lorenzo en la línea. Imagen, Lorenzo le estaba dando indicaciones y el man le decía, John Javier Durán le decía, pues le hacía caritas incómodas. Sí, claro. Es una actitud maluca. Y a sus compañeros, o sea, eran sus compañeros, como cuando uno juega un partido de fútbol de barrio, que no se aguanta un compañero porque por todo está discutiendo, cuando vos tenés la pelota, porque no hiciste esto, porque no hiciste el pase. Yo creo que John Durán no vuelve a la selección Colombia, para mí esa es la percepción, y que lo hayan querido tapar con una cortina de humo, que fue por un problema lumbar.
su salida me parece también. La salida de Durán parecía la salida de la casa de los famosos. Iba caminando normal y apenas vio las cámaras y hizo la seña, ay, me duele la espalda. Y se tomó la espalda cuando se iba a subir a la van. No, eso es un chiste. No, además, Mire, yo creo que no además vamos a porque saber. es que la gente sale a decir, es que ellos lo negaron. Pues obviamente no iba a salir del Lorenzo a decir, sí, me intentó apercuellar en el camerino y pasó eso. No lo iban a decir. Obviamente James tampoco lo iba a decir, el mismo Durán. Pero que las cosas sucedieron. Y no es solo a mí que me han confirmado, hay varios periodistas serios a los que le han confirmado también el tema. Entonces en la Selección Colombia, yo creo que esa confianza que salió Yesurún a decir es que Néstor Lorenzo tiene toda la confianza, también se va desgastando. No, Recuerde usted la eliminatoria pasada, 7 fechas sin ganar a Justo Rueda, se quedó al final, pero tenía más puntos. Por esta fecha tenía más puntos que la selección de Lorenzo. Tenía 2 puntos más que la selección del profe Lorenzo. Eso le costó la salida a Rueda, y por lo menos en ese momento fueron 7 partidos en los que se llegaba por todo lado y tampoco entraba el balón y se generaba, pero lo que presentó la selección contra Perú fue paupérrimo, fue un partido vergonzoso y o sea, casi ni un remate a la portería de Perú. Yo voy a tirar un facto así como los que les gusta a Brandon. Pa' ver. 3 técnicos. Voy a decir 2 técnicos que salieron por un mismo jugador. Pa' ver. Y ahora el tercero parece que va a salir por el mismo jugador. Pero me parece una cosa absurda porque es que Lorenzo es casi el papá de James Rodríguez. Lorenzo es casi el papá de James Rodríguez. Lo trata como una paternalidad increíble. Y por lo que yo conozco de selección en este proceso de Néstor Lorenzo, James se ha portado bien. Hay que decirlo por lo que conozco. Lo que pasó con Queiroz, lo que pasó con Rueda es otra cosa distinta. En este proceso se ha portado bien. Eso no quiere decir. Están haciendo lo que quiere. Eso no quiere decir. Eso es portarse. Pues eso es portarse bien, pero es lo que estamos entendiendo. Pero eso pasa en todas las selecciones del mundo. En Argentina, no me digan que en Argentina no se hace lo que quiere Messi. Pero Messi se lo ha ganado. Messi es el mejor jugador del mundo y tal vez de la historia. Para el fútbol colombiano, para alguna gente, James es el mejor jugador de la historia del fútbol colombiano. Por lo que hizo en el Real Madrid, por lo que hizo en el Mundial de Brasil 2014. Entonces pasa similar. Yo lo que puedo decir es que frente a esas ínfulas, en este proceso de Lorenzo ha estado más contenido. No estoy diciendo que sus opiniones no importen, que no tenga divergencias con el técnico, todo eso pasa. Pero incluso él fue de los que intentó parar el conato de bronca entre John Durán y Lorenzo. Entonces, lo que pasa es que esta generación se quedó como le pasó a muchas generaciones de Colombia. Yo recuerdo mucho esa generación del 2012, que tampoco fue un mundial antes o el mundial del 2010, donde teníamos a Rey, a Juan Pablo Ángel, que teníamos jugadores importantes. El mismo Aristizábal estuvo entre esa generación como veteranos y no clasificó, que sí, hay ciertos líderes, pero ya esta generación, si no van a este mundial, porque es que sería absurdo, con 6 cupos directos y un repechaje. Y ya estamos pendientes de que Venezuela no nos arrebate ese 6º lugar. Déjame tirar un facto, John, que igual todo el mundo lo sabe. Si nosotros perdemos en Argentina y Venezuela gana el partido que tiene contra Uruguay, quedamos los 2 equipos con 21 puntos. No, Dios mío, no, es que a lo que yo me refiero con James... Y después Bolivia le gana a Colombia en Barranquilla. Y a nosotros nos toca ir a visitar Maturín en la última fecha. Vea, Venezuela se va a hacer matar. Y siempre ha sido un rival Maturín difícil para contra Colombia. la selección No, Colombia. a lo que yo me refiero con que James, que son 3 técnicos, yo no me refiero a la calidad de James. Nadie discute la calidad de James. Pero es un jugador que te maneja el camerino y eso no se puede permitir dentro de una selección. Pero bueno, eso siempre pasa. Eso no se puede permitir. Eso siempre pasa. O sea, el Pibe Valderrama también era el líder, era el que manejaba la selección. Pibe, Rincón, Asprilla, tenían, y en todos los equipos de fútbol pasa, hay líderes, algunos positivos, algunos negativos, algunos hacen bien. Yo creo que yo se refiere, o sea, James no tiene la culpa. Yo lo voy a decir como esto no es culpa de James. Como lo dice un periodista por ahí, 11 técnicos
Han pasado y 11 técnicos han tenido problemas con James. Y la culpa no va a ser de lo James. del no, momento actual. Yo no estoy hablando de James en los clubes. En los clubes puede ser, y el único que lo aguanta puede ser Ancelotti, pues. Y en los clubes puede tener algunos inconvenientes. En Selección Colombia ahora, James no es el gran problema de esta selección de Lorenzo. Total, estoy de Él acuerdo. no es el gran problema de esta selección Es más, de se Lorenzo. cambió la forma de liderazgo, lo que vos decías. Antes podía ser un líder negativo, me parece que esta vez asumió el rol de liderazgo de manera positiva. Un líder sabe cuándo tiene que salir. ¿En qué momento el fútbol colombiano se llenó de tanta gente con egos enormes? Yo les cuento una infidencia. El técnico Francisco Maturana, de las cosas que se arrepiente, porque yo lo he hablado con él, es de no haber llevado a Alexis García a un mundial. Entonces él me decía, o era el pibe, o en el Nacional del 89, donde Alexis García era el líder y era el volante creativo de ese Nacional y que ganó esa Copa Libertadores, era el líder del equipo de Maturana en Nacional. Y en la selección el líder era el pibe. Él dice que no llevaba a Alexis porque Alexis no era un líder positivo como sí lo era Valderrama. Aunque a él le dolió no poder llevar a Alexis a la selección. Entonces esos son de manejos, eso siempre ha pasado, esos son los técnicos. Lo que pasa es que a mí me dijeron, lo que yo también me enteré, que ese respaldo de Yesurún es más de dientes para afuera. Claro, total. Porque lo que pasa en esta doble fecha, que se comenzó mal, a no ser que Colombia tenga que algún tengamos recuerdo, un milagro. La Rosa de Guadalupe se nos aparece que se retome, porque es que este es el mismo equipo que le ganó ya a los campeones del mundo. Y esta Rosa es el mismo equipo que le ganó a Alemania, a España. es el mismo equipo que le ganó a España. ¿Usted sabe que el último partido que perdió la selección de España fue ese partido con Colombia? Eso. Es el mismo equipo que llegó a la final de la Copa América y es el mismo equipo que tuvo un invicto de 25 fechas. Además, también le ganó, por eso, también le ganó en Barranquilla a Argentina y le ganó a Brasil. O sea, este equipo puede ir a Argentina si recupera todas esas cosas, que ya lleva 5 partidos sin recuperarlas, que al igual que Nacional está en retroceso cada partido, podría uno pensar que de pronto es la sorpresa. Lo que pasa es que los datos también son muy dicientes. Venga, John, ¿sabe Colombia una cosa? no le gana a Argentina allá por eliminatorias desde el 93, desde el 5-0. Yo ni siquiera había nacido con la última vez que Colombia le... Usted tampoco había nacido cuando la selección Colombia le ganó el último partido a Argentina allá. Pero sabe una cosa, John, que haciendo el símil con lo que usted decía, la Nacional es Cardona dependiente, la selección Colombia es dependiente totalmente hoy de Luis Díaz. O sea, no estuvo Lucho Díaz y es normal, o sea, le faltó desborde, le faltó gambeta, le faltó chispa. Uy, Campas es un gran jugador, pero le falta carácter. Esa jugada que tuvo él ahí, que metió el centro a Luis Suárez, era para que le pegara. Pero Luis Díaz tiene eso y estaríamos hablando de otra cosa. Bueno, y a Luis Díaz lo han discutido mucho en selección, que no es el mismo del Liverpool y todo lo que pueden decir. Discúlpeme, las personas que han criticado a Luis Díaz. ¿Quiénes son los goleadores de la eliminatoria en este momento? Luis Díaz y el señor Lionel Messi. Con 6 tantos. Son los jugadores más importantes de sus selecciones. Entonces, eso también. Lo que pasa es que ahí se tiran un lastre duro, porque ahora Luis Díaz tiene el peso de ser el salvador de la selección colombiana en este momento frente a la selección argentina, pero por algo juega en el Liverpool, por algo está en un equipo está grande. En la élite del fútbol mundial tiene que aguantar esa presión de ser el líder y de ser el salvador, y me parece que con Argentina va a tener espacio, y Luis Díaz con espacio es otra cosa a un Luis Díaz que tiene que llegar a proponer, a mirar cómo pasa defensas. En cambio con espacio Lucho es mucho más importante. Y James Rodríguez con un jugador como Luis Díaz brilla, porque ahí sí puede poner los pases que pone al vacío, porque ahí sí se le mueven al espacio. La selección Colombia contra Perú se movió más una babosa en un tarro. Oiga, y eso jugar a las 3:30 en Barranquilla, eso es cuento. Yo se lo dije a Brandon, se lo dije. Vea, la selección Colombia puede jugar a la hora que sea, en donde sea, pero si tiene un día como el que tuvo contra Perú, no se a nadie en ninguna parte del mundo. Esos partidos, y es normal, parecían jugando en cámara lenta. Sí, todos, los de cansados, Perú, los de con la selección. Pero no es por la hora en Barranquilla. Claro, porque fueron a las 6:30 de la tarde y jugaban igual. Es el calor. Es el calor. Y James fue muy diciente y lo dijo. Ya Barranquilla, la gente no nos... O sea, ojo que eso es una fake news. No vamos a caer en lo mismo que cayó un señor periodista de Bogotá. Pero es cierto, o sea, fake news o no, en Barranquilla la gente va a farandulear, no apoyar a la selección, no se genera el mismo ambiente que en otras ciudades antes. Y antes yo lo entiendo. La selección. Y antes... pero si la traen, mira, imagínate la selección. Acá la trajeron en la época de Lara, tuvo un par de partidos, hubo cierto... Lo que pasa es que Medellín es una ciudad
donde cualquier equipo te saca ventaja. ¿Por qué? Porque es una ciudad que no está ni tan alta ni tan baja, y cualquier equipo que juegue bien viene y saca ventaja en Medellín. O sea, aquí la ventaja sería el apoyo de la gente, el que se unieran barras de Nacional y de Medellín, los del sur y la Resistencia, y apoyaran a la selección. Sería ahí sí un revulsivo, pero de resto no da ventajas. Pero Barranquilla, ¿qué pasaba antes? Es que la selección del 93, la mayoría jugaban aquí, o la del 90. Sí, y muchos eran base de Junior de Barranquilla. Afuera, ¿no? O siempre en la liga visitaban Barranquilla habitualmente, entonces ahí sí había cierta ventaja. Pero ahora todos juegan afuera, todos juegan afuera, entonces no hay ninguna ventaja. Y yo ver esos partidos, de verdad que a mí me daba lástima, porque es que son aburridores, juegan caminando, son sosos, exacto, se vuelven sosos. A los 20 minutos ya el equipo está fundido. Yo se lo dije a Brandon en el último programa. La Barranquilla ya no da ventaja. Eso igual. Barranquilla a las 3:30 de la tarde. Barranquilla es bueno, Barranquilla. Pero es que no da ventaja. Y ninguna otra ciudad se va a paralizar como se paraliza si esta usted ciudad no juega bien, en torno a si la usted selección no Colombia. juega bien, no hay ventaja en ninguna ciudad. Esa, o sea, es que a eso iba con el bien. comentario. Pueden jugar en China a las 12 de la noche. Si tienen un partido como el que tuvieron contra Perú, da lo mismo 20 que 80 como bueno, mi mamá. y yo les cierro con una pregunta. Bueno, si Colombia pierde mañana, ¿se va Lorenzo o no se va creo. Lorenzo? Yo no creo que se vaya inmediatamente, pero dele 2-3 semanas y la presión va a ser tanta sobre el nombre de él y todo que él mismo podría decidir irse. Y porque es pero que en el seno de la federación, ¿y vos a quién traes? Escúcheme, en el seno de la federación hay una división. Entonces Yesuro lo apoya, Álvaro González no, y hay otra gente que hace parte de la junta de la federación donde están discutiendo, y después de lo que pasó frente a Paraguay lo habían discutido y se le dio apoyo. No sé cómo sostenerlo ahora. ¿A quién se trae? Pues hay muchos técnicos. Y vuelvo y yo la otra vez lo dije aquí y todos me crucificaron. Para mí Juan Carlos Osorio ha hecho todo el mérito de estar en la selección Colombia. ¿Sabe quién sería el técnico perfecto para la selección Colombia? Gustavo Alfaro. Que es un señor que reúne un montón de cosas, pero está no lo va a dejar ir. Paraguay no lo va a dejar ir. Que haga un mal mundial y venga para acá. Paraguay y Alfaro no hizo una buena campaña con Ecuador en su momento. John, ¿cómo no? Alfaro metió a Ecuador al mundial. Sí, jugó pero con no, todos los peladitos. Esos fueron los peladitos que nos tarrearon cuando si usted se pone a ver ahora, si usted pone a ver ahora en Sudamérica, Brasil, Argentina y sigue Ecuador con Uruguay peleando. Son por nivel. Paraguay hoy es un equipo tremendo. Me lo está diciendo hoy. ¿Y quién armó ese equipo paraguayo? ¿Sabes cuántos goles había hecho Paraguay antes de que lo cogiera Alfaro? Ninguno. Por eso. Estoy diciendo hoy Paraguay, y hoy Alfaro le está saliendo con Paraguay, hoy. Pero es que Ecuador tiene un proceso donde Ecuador se ha vuelto muy importante a nivel de selecciones en Sudamérica. Entonces siempre pelea, después de Brasil y Argentina, está peleando Ecuador, Uruguay. Colombia viene con el cuento hace mucho rato de que es el cuarto de Sudamérica, pero no termina las eliminatorias en ese lugar. Termina quinto, termina sexto, ahora podría terminar séptimo, ir al repechaje. No, qué tristeza. Entonces, exacto. O sea, si la FIFA no cambia el formato, Colombia se hubiera quedado sin mundial otra vez. Totalmente. Para mí no se va a quedar y va a clasificar. Pero no sé si Lorenzo, si pierde, como dice Juan Pablo, llegue a las 2 últimas fechas de la eliminatoria como seleccionador. Más que es por todo lo que ha sucedido alrededor, es por todo lo que se habla, por el ambiente del camerino, por lo que está sucediendo con Durán. Y lo del camerino es culpa de Lorenzo. O sea, que John Durán salga, que a John Durán se le haya subido, lo que se le haya subido. Parte, porque es que un entrenador tiene que tener manejo de esas situaciones. Tiene que tener manejo de grupo, y tiene un antecedente que ya lo dijo John Eric. Contra Paraguay se dejó imponer que los jugadores no le dejaran sacar a James. Ahí ya les estaba soltando las rienditas. Es como si fuera un caballo. Usted le suelta las riendas y el caballo se le desboca. Se le desbocó John y se creyó con la capacidad de afrontar al técnico, y el técnico no tuvo la fortaleza para Claro que hay que decir que lo de John Durán tiene que ver con unas carencias que tuvo de niño que no se solventaron con los representantes que están a su alrededor, porque tampoco lo aconsejan bien y porque es un muchacho que tiene demasiado dinero a su corta edad y no sabe cómo asumirlo. Entonces yo creo que ahí imagínense que por ahí dijo un tío que no lo llama, que estuvo con él todo el tiempo desde niño acompañándolo, y que un momento a otro lo dejó de llamar, se olvidó de él y que no pasó nunca problema de eso. Entonces yo creo que hay una carencia también desde la parte personal
que ojalá pues estas carencias se vengan trabajando, porque por ejemplo Nacional trabaja con Marino y Nestroza ese tema, psicológicamente, y las declaraciones de Marino fueron muy buenas, sí. Y fueron muy tristes también, porque recordaba el barrio de él, 3 compañeros o amigos que asesinaron la semana pasada. He luchado mucho, vengo del barrio popular, de la Comuna 4 de Cali, que es un barrio muy complicado. Hace 2 semanas hubieron 3 muertos conocidos, entonces sí, se me vienen sentimientos de mi barrio, de la gente que está allá, y eso hasta se me eriza la piel. Y eso me da mucha alegría, porque soy un soñador y bueno, esperemos que puedan ser muchos partidos más. Y en cuanto a lo grupal, claro, estamos muy tristes porque queríamos la victoria, la gente se lo merecía, las familias estaban ahí viéndonos, pero bueno, desafortunadamente no fue así, tenemos un punto, lo tomamos con mucha humildad y mañana vamos a entrenar el doble porque toca. Donde él decía que le dio muy duro, pero le daba satisfacción poder estar en la selección representando ese barrio pobre de él, y si ha tenido salida del falso, es normal, todos los jóvenes, todos los adolescentes se equivocan, todos los jóvenes cometen errores, pero lo de Durán ya pasó, o sea, lo que demuestra es que hay un problema psicológico también, o sea, lo que no demostró, lo trabajan, porque parece que a él no le importara nada, ¿me entiende? No, pues ojalá está muy joven y por el bien de la selección. El nivel de él no es tan bueno, y desde que estuvo en Arabia tampoco. Y desde Arabia, o sea, imagínese que siendo figura, entrando desde el banco en el Aston Villa, el técnico dijo, lo mejor es que se vaya. Ya ahí había un precedente porque él generaba roce dentro del camerino en Inglaterra. Y llega al Al-Nassr y también sucede lo mismo. Teniendo un ejemplo como el de Cristiano. Y allá diciendo que no se lo aguantaban, que no es el jugador que esperaban. Ojalá, por el bien de Colombia y por el bien de él, porque es un jugador con un futuro impresionante, mejore su forma de ser. La jornada 16 de las eliminatorias se juega mañana, estamos grabando esto el lunes, se juega entonces este martes, y empieza con el partido Bolivia-Chile en el Alto. Bolivia, es que tampoco saquemos del llavero a Bolivia, porque Bolivia gana ya y puede complicarnos el caminado también acá, aunque tiene 14 puntos. Sí, está más lejos que Venezuela. Por eso yo no creo que Colombia, más allá del repechaje, lo vayan a sacar. Bueno, después tenemos Uruguay-Venezuela. Justamente si Venezuela gana queda a 1 punto, si no estoy mal, porque tiene 17, Colombia 21, pero pues que está muy muy cerquita para 2 jornadas que quedan de margen. Creo que está a 3 puntos, no está a 3 puntos. Revisemos bien, yo creo que sí están, bueno, hay posibilidad de que lleguen al... Colombia pierde, quedan igualados y Venezuela gana, que es muy difícil pues que le gane a Uruguay, no sé si en la historia... No, Uruguay hace rato tampoco gana. Pero yo no sé si hay no sé si hay un antecedente de una victoria venezolana en Montevideo. Creo que no, pero ¿sabes hace cuánto no gana la selección de Uruguay? Desde que jugó con Colombia. El último partido que ganó Uruguay en las eliminatorias fue el partido que le ganó a Colombia en Montevideo en octubre del año pasado. Venezuela tiene 18 puntos. Si le llega a ganar a Uruguay, 21 nos igualan. Y que Colombia pierda, que sería lo más normal. Pero lo más normal es que las 2 selecciones pierdan, tanto Colombia como Venezuela, porque Venezuela pues, allá en Montevideo bastante en el papel. Venezuela viene jugando bien. Yo no creo tampoco que le alcance a ganar en Montevideo, pero ellos tienen esa motivación de tener ahí a Colombia. O un empate también nos pone ahí en la cuerda floja, porque ya iríamos a visitar, como ya lo dijo Brandon, a Venezuela, Maturín, y Lorenzo está buscando es un empate, o sea, sale John Durán y llama a Rafael Carrascal. Pero sabes que a Carrascal ni siquiera, o sea, lo llamó diciéndole que lo más posible era que fuera a la tribuna. Y Carrascal aceptó ir así. Usted sale un delantero, llame otro delantero. Claro, pues. ¿Y para qué vas a llamar a un jugador para llevarlo a la tribuna? Porque supuestamente él dijo que Richard Ríos, ahí hay una contradicción también, que Richard Ríos está lesionado, pero Richard no lo sacaron de la convocatoria. Por eso. Está Borja, está Dairo Moreno, en este momento yo llamaría a Dairo Moreno, a Borja, o sea, opciones hay. El mismo Rodallega. Chicho Arango en Estados Unidos, Chicho que también. Chicho Arango, no. Pero pues, o sea, Chicho es muy bueno, pues, pero no creo que esté para pero sí, no está para selección, pero si no tiene más opciones, si se le va un delantero, tiene que traer. Tiene Mateo Casierra, son delanteros, ¿me entiendes? Sí. Son delanteros, pues vos sacas un delantero y llamas un volante de recuperación. ¿Qué das a entender? ¿Das un mensaje qué? De temor. De que sí, obviamente va a salir a defenderse. Otro equipo que está más o menos en crisis como nosotros, la Brasil de Carlo Ancelotti, recibirá a Paraguay en el estadio del Corinthians a las 7:45 de la noche, y la eliminatoria se cierra en Lima
con Perú contra Ecuador. Ecuador es un equipo muy duro. A todos ustedes, muchísimas gracias por acompañarnos en este episodio de Línea de Gol. Recuerde estar pendiente de todos los productos de esta casa editorial en las redes sociales, el Instagram, el YouTube, el Facebook, la red social X, en fin, todo lo que tiene esta casa editorial, el impreso con los mejores análisis y las mejores historias, y de Línea de Gol. Compártalo, sabe que estamos en Spotify, también en video podcast, para que lo compartan y nos sigan en estas discusiones que tenemos cada semana sobre los equipos antioqueños, sobre la selección Colombia y el fútbol en general. Que tengan un feliz resto de semana. Chao, chao. De Gol, el podcast deportivo del Colombiano.